Bienvenido a un ejemplo de división partitiva, también conocida como división de compartir o agrupar utilizando bloques de base 10. Se nos da el cociente 87 dividido por 5. Una forma de interpretar este cociente es pensar en tener $87 y porque estamos dividiendo entre 5, podemos pensar en tratar de compartir estos $87 en partes iguales entre 5 amigos o 5 personas. O podemos pensar que este cociente tiene 87, y luego trata de formar 5 grupos con cada grupo con la misma cantidad. Para modelar este cociente usando bloques de base 10, primero modelamos 87 usando bloques de base 10. Un plano es igual a 100, una barra más larga es igual a 10. Y una unidad o bit es igual a 1. Y por lo tanto, para modelar 87, tenemos 8 barras y 7 unidades. Y ahora porque estamos dividiendo entre 5, intentaremos compartir esta cantidad por igual entre 5 personas, o trataremos de formar 5 grupos con cada grupo que contenga la misma cantidad, comenzando con las barras. Podemos colocar una barra en cada uno de los 5 grupos. Así que aquí está el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, grupo 4 y grupo 5. Ahora nos quedan 3 barras, que no podemos compartir por igual entre los 5 grupos, lo que significa que ahora necesitamos realizar un intercambio. Porque cada barra es igual a 10, podemos intercambiar 10 unidades por cada barra. Así que intercambiemos 10 unidades por esta barra, 10 unidades por esta barra y 10 unidades por esta barra. Ahora cambiamos esta varilla por estas 10 unidades. Cambia esta barra por 10 unidades. Y cambiar esta barra por 10 unidades. Mira, ahora tenemos un total de 10, 20, 30, 7 unidades. Lo que debemos tratar de compartir por igual entre los 5 grupos, entonces cada uno de los 5 grupos tiene la misma cantidad. Entonces podríamos compartir estas unidades una por una, con cada uno de los 5 grupos, pero si reconocemos que 7 veces 5 es igual a 35, podemos compartir 7 unidades con cada uno de los 5 grupos, pero no podemos compartir 8 porque 8 por 5 es igual a 40 y solo tenemos 37 unidades. Compartamos 7 unidades con cada uno de los 5 grupos. Una vez más, podríamos haber compartido estos uno por uno, pero aquí compartimos 7 a la vez con cada uno de los 5 grupos. Observe cómo cada grupo contiene una barra, y 7 unidades que es igual a 17, pero aún nos quedan estas 2 unidades, que es el resto del cociente. Ahora sabemos que 87 dividido entre 5 es igual a 17, el resto de 2. Espero que hayas encontrado esto útil.